Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Enfoque Virtual de la Conciliación Judicial, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes y desde su consagración en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, otorga a los particulares, aunque de manera transitoria, la posibilidad de administrar justicia, lo que indica que las decisiones y acuerdos que en ella se plasman tienen los mismos efectos de una sentencia, sin lugar a la interposición de recurso de apelación alguno, haciendo tránsito a cosa juzgada y con la cualidad de prestar en mérito ejecutivo. En este sentido, la conciliación puede ser judicial o extrajudicial, es decir, que se puede llevar a cabo ante un juez o ante alguna otra persona autorizada como conciliadora. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el fundamento normativo, características principales, clases, etapas de la conciliación, asuntos conciliables, principios y dimensiones de quien ejerce el cargo de conciliador y sus obligaciones para determinar el impacto de este mecanismo alternativo para la solución de conflictos en la reconstrucción del tejido social y en tiempos especialmente de pandemia. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares, abogada magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, asimismo especialista en Derecho Comercial, Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externada. Ha sido asesora en Responsabilidad Médica y Derecho Comercial, auxiliar de magistrado y juez civil municipal. Actualmente se desempeña como juez 30 civil del circuito en la ciudad de Bogotá. Doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, gracias. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y extensivo este saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Un agradecimiento especial a quienes nos acompañan en el día de hoy a esta videoconferencia, a servidores, servidoras judiciales y abogados litigantes que hayan acudido al llamado de la Escuela Judicial. En el día de hoy vamos a adelantar el análisis de la conciliación, cómo se está llevando a cabo de manera virtual, previo el estudio de algunos fundamentos normativos y del saber ser, saber hacer y saber saber del conciliador. Lo que debe contar, con lo que debe contar un conciliador para llevar a cabo una buena conciliación. Vamos a hacer una presentación. Empezamos entonces con el enfoque virtual de la conciliación judicial. Fundamento legal, fundamento conceptual, análisis, herramientas y técnicas y estrategias de la conciliación. Empezamos entonces con el fundamento normativo que está dado por el artículo 116 de la Constitución Nacional. Esta disposición establece que se otorga a los particulares, aunque sea de manera transitoria, la posibilidad de administrar justicia. Téngase en cuenta que las decisiones que se adoptan en la conciliación o en el acuerdo al que se llegue en el curso de una conciliación tiene los mismos efectos de una sentencia, pero aún más sin recurso de apelación, y este acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Por regla general, la administración de justicia está dada y está reservada para el Estado. Sin embargo, en el momento de utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la Constitución prevé en esta norma que de manera excepcional los particulares pueden administrar justicia. Y una de estas formas es la conciliación judicial.
La conciliación puede ser judicial o extrajudicial. Cuando es extrajudicial, son los particulares los que finalmente tienen la posibilidad de administrar justicia en los precisos términos dispuestos por la Constitución. Cuando se trata de la conciliación judicial, en estricto, siempre va a ser ante, y el escenario además es ante un juez que al interior de un proceso convoca a las partes para poder llegar a un acuerdo y resolver sus conflictos. La normatividad de manera originaria, de manera cronológica, está de la conciliación por el decreto 2279 de 1989, normatividad en la cual se empieza a ambientar la posibilidad de conciliar todas las diferencias transigibles entre personas capaces de transigir. De forma posterior se expide la Ley 23 de 1991, el mismo año en el que finalmente se recoge en el artículo 116 de la Constitución de 1991 la posibilidad de la conciliación y que las partes puedan resolver sus conflictos a través de la conciliación. Aquí se va consolidando entonces lo que es en sí mismo la conciliación. De forma posterior se desarrolla a través de la Ley 446 de 1998. La conciliación se reglamenta, se establecen unas reglas, unos principios y los efectos sustanciales y procesales de la conciliación. Posteriormente, el decreto 1818 de 1998, decreto compilatorio de la conciliación, se recogen toda la normatividad y se establece cómo se debe practicar o llevar a cabo las conciliaciones, cómo se reglamenta lo relacionado con los centros de conciliación y quiénes pueden fungir como conciliadores. De forma posterior, se termina de reglamentar lo relacionado con las actas de conciliación, las entidades facultadas para conciliar y lo atinente al requisito de procedibilidad en la Ley 640 de 2001. Para abordar la conciliación vamos a hacer un análisis desestructurado del concepto de la conciliación. Esto es, pese a que se realizó una labor importante con el decreto compilatorio, lo que se advierte es que hay un afán, y justificado, por cierto, de reglamentar o de masificar el uso de esta institución de la conciliación. Y veamos por qué. Ya que de su simple definición se alcanza a primera vista a advertir la importancia de la conciliación. La conciliación entonces se trata de un acuerdo en el cual dos o más personas pueden gestionar por sí mismas sus diferencias mediante la ayuda de un tercero, cuya característica principal es que sea neutral y calificado, aspectos estos últimos que más adelante pues, se abordarán de manera más amplia. Las características fundamentales de la conciliación son la confidencialidad, voluntariedad, economía, celeridad, informalidad, flexibilidad, imparcialidad y que se trate de un gana-gana. Esto es fundamental que en el momento en que se inicie una conciliación lo tengan claro tanto el conciliador como las partes del proceso. Es importante que el conciliador exprese y dé un espacio para que pueda explicar de qué se trata la conciliación a las partes que están acudiendo a su conciliación. Uno de los aspectos más importantes es la confidencialidad de las conciliaciones y este aspecto cobra mayor relevancia cuando estamos haciendo las conciliaciones de manera virtual. Usualmente estamos al interior de un proceso, en el curso, por lo menos en civil, de una audiencia, la audiencia que está arreglada en el artículo 372 del Código General del Proceso, donde está prevista la etapa de conciliación. Si bien es cierto, las conciliaciones pueden ser extrajudiciales y tratándose de algunos procesos que más adelante precisaremos cuáles, se requiere o se exige como requisito de procedibilidad. Lo cierto es que al interior de un proceso está la etapa de la fase de conciliación al interior de la audiencia inicial. Y es importante que estando de manera virtual, lo que antes hacíamos de manera presencial, que era pausar una grabación, actualmente debemos hacerlo. No importa la plataforma que estemos utilizando para llevar a cabo nuestra audiencia o nuestra conciliación, ya sea Teams, Zoom, Cisco, Meet, LiveSize. Hay algunas que permiten la pausa, por ejemplo, Cisco permite la pausa en la grabación para efectos de garantizar la confidencialidad de la audiencia de conciliación o la etapa de conciliación, pero si esto no ocurre, lo que se está realizando, por ejemplo, que yo utilizo Teams, que está
permitida y nos fue facilitada por el Consejo Superior de la Judicatura para llevar a cabo nuestras audiencias, esta plataforma no permite la pausa, pero lo que hacemos es parar la grabación, hacemos la etapa de la conciliación y continuamos, y si se llega a un acuerdo, pues se reanuda o se hace nuevamente otra grabación, pero siempre garantizando la confidencialidad. Esto es muy importante tener en cuenta como quiera que la conciliación tiene reserva. Lo que se habla al interior de una audiencia de conciliación, ni las partes ni el conciliador lo pueden divulgar. Pero aún más importante, no se puede hacer uso de lo que se hable o de lo que se escuche luego en el proceso ni en la sentencia va a incidir de modo alguno. Entonces, por ejemplo, si un conflicto surge con ocasión de un accidente de tránsito y eventualmente una de las partes manifiesta su responsabilidad o hace una propuesta de conciliación y finalmente no se llega a un acuerdo, todo lo que se haya expresado en tal sentido no se debe utilizar ni en la sentencia ni en el momento de alegatos de conclusión. Es por esta razón que da la reserva y la confidencialidad de la audiencia de conciliación que no se debe grabar esta etapa de la fase de conciliación. Otro aspecto importante de la confidencialidad es que entonces que no se grabe, utilizar los medios tecnológicos para pausar la fase de conciliación, y no se olvide que esto está reglado o venía reglado desde el artículo 16 de la Ley 23 de 1991, la cual finalmente, si bien es cierto, fue derogada, por fortuna quedó en el compilatorio decreto 1818 de 1998, que en su artículo 16 señala que los que participen en la audiencia de conciliación deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar. Otro de los aspectos importantes y las características importantes de la conciliación es la voluntariedad. Es claro que para que se pueda llevar a un acuerdo, las partes tienen que tener la intención, el ánimo de poder conciliar. Asimismo, otra de las características es la economía. Ciertamente, el poder conciliar un proceso, una desaveniencia, es mucho más beneficioso para las partes como para el Estado que someterlos a un proceso. Recordemos que cuando estamos hablando de economía y celeridad, no solamente se está hablando de no enfrentar un proceso judicial por el alia, una economía por el alia o la falta de certeza que implica un proceso, de si va a salir avante o va a prosperar lo solicitado por el extremo, sino que además impone usualmente el costo de honorarios por etapas del proceso. Recordemos que si se pacta por etapas, la presentación de una demanda, las excepciones, la etapa de pruebas, audiencia inicial, audiencia de juzgamiento, cada etapa implica unos costos. Es decir, si se llega a resolver un conflicto en la fase de conciliación, pues es economizarle a las partes todos los costos de llevar a cabo un proceso, el pago de dictámenes periciales, de costo de honorarios, y si es en la fase presencial, como estábamos antes de pandemia, pues el costo de traslado, desplazamiento tanto de testigos como de las partes. Adicionalmente, pues es un mecanismo de economía para el Estado, como quiera que el Estado, ya sea que se llegue a la conciliación o se lleve adelante el proceso, pues tiene que asumir los costos de una planta de personal que dirima el conflicto. En ese orden de ideas, un proceso que tenga una duración más corta porque se llegue a una conciliación, pues lo que hace es facilitar el que se puedan resolver los conflictos con un mínimo de costos y hace, pues finalmente también tiene un impacto en la descongestión de despachos judiciales. Esto nos sobra decir en este momento, dado como que está la presencia pues de los servidores y servidoras judiciales, que eso tiene un impacto también en la calificación de los funcionarios. Es muy importante tenerlo en cuenta como motivación finalmente en los acuerdos de calificación, que las conciliaciones se le da un estatus diferente, dada el impacto que tiene en la descongestión de despachos judiciales. Asimismo, entonces, se advierte que la conciliación es rápida, no tiene una duración amplia en el tiempo, se debe resolver en una o dos audiencias máximo. Asimismo, tiene la característica de informalidad que va de la mano de la flexibilidad, no se requiere formalismo alguno. Es cierto que se deben seguir ciertos pasos establecidos por el conciliador y las partes,
quiénes deben hablar, en qué oportunidad, cuánto tiempo, pero se da una oportunidad de flexibilidad y de informalidad, lo cual no es así respecto del proceso judicial, que sí tiene unas reglas más estrictas en el cumplimiento de los tiempos y etapas que se deben llevar a cabo. Asimismo, uno de los aspectos fundamentales de la conciliación es que haya imparcialidad por parte del conciliador, quien tiene que actuar de manera objetiva, neutral y buscando siempre la satisfacción de las necesidades de las partes. Los conciliadores están sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios judiciales que está previsto en la Ley 734 de 2002, y esto es el Código Único Disciplinario, más la inhabilidad especial que está arreglada por el artículo 17 de la Ley 640 de 2001 para los conciliadores. Esto es que el conciliador no puede actuar como árbitro, asesor o apoderado de alguna de las partes durante el año siguiente en que fungió como conciliador, pues incurrirá en una inhabilidad para la causa en la cual intervino. Asimismo, una de las características fundamentales de la conciliación es que las partes sientan que hay un gana y gana. Y esto es uno de los aspectos que todo conciliador debe destacar en el preámbulo de la audiencia o de la reunión. Es la forma que se debe motivar a las partes. Y esa característica se cumple con uno de los objetivos de la conciliación. Esto es que es la reconstrucción del tejido social, que en mi opinión es, si no el más importante, es porque se apuesta a la paz, es cambiar desde el interior de cada sujeto a la comunidad. No es lo mismo que un conflicto lo decida un juez, a que las partes sean las que den la solución, que las partes sientan que ellas son las que están resolviendo su conflicto. No solamente porque resuelven ese conflicto, sino que lo solucionan de fondo, sino que tienen la experiencia, van desarrollando habilidades para la resolución de conflictos que se presenten de manera posterior entre ellos mismos o con otras partes de su comunidad. Es importante entonces el poder enseñarle a las partes a conciliar, darle los elementos para que puedan llevar a cabo unas conciliaciones y puedan resolver sus conflictos. Dentro de las clases de conciliaciones, conforme al decreto compilatorio, hay dos clases, la judicial y la extrajudicial, y la característica más importante es que se realizan en tiempos diferentes y en escenarios diferentes. La conciliación extrajudicial se lleva a cabo antes de involucrarse las partes en un proceso judicial. Siempre van a acudir de manera voluntaria, de manera autónoma a resolver sus conflictos. La extrajudicial puede ser una conciliación en derecho o en equidad, pero la conciliación judicial siempre va a ser en derecho, porque el conciliador es el juez al interior de un proceso judicial. Ahora bien, las conciliaciones en derecho se llevan a cabo a través de centros de conciliación o ante autoridades con funciones conciliatorias. A su turno, la conciliación en equidad se realiza a través de los conciliadores en equidad, tal como lo establece la Ley 640 de 2001. Y se encuentra que la conciliación extrajudicial como la judicial tienen las mismas bases normativas y apuntan al mismo objetivo. Sin embargo, en su desarrollo sí se presentan grandes diferencias. En punto de la conciliación en equidad, el decreto 1818 de 1998 en su artículo 86 establece quiénes pueden ser los conciliadores en equidad. Esto es, los ciudadanos reconocidos y postulados por las organizaciones cívico-comunitarias pueden ser formados como conciliadores en equidad. Ellos son avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y no son nombrados por la primera autoridad judicial del municipio. Asimismo, la conciliación puede ser llevada a cabo por los jueces de paz. Y el conciliador en equidad no decide la solución del problema, actúa de manera independiente y neutral, motivando a las partes para que lo solucionen ellas mismas con base en los sentidos de igualdad, justicia natural y beneficio común. Acá es muy importante tener en cuenta que aunque algunos conciliadores en equidad sean abogados, no deben, digamos, involucrar el problema jurídico. Finalmente, lo que se busca con la conciliación en equidad es que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero haciendo a un lado el fundamento normativo, el fundamento legal. En cambio, en las conciliaciones en derecho,
en las cuales están regladas por el decreto 1818 de 1998, posteriormente por la ley 640 de 2001, y que cuya normatividad fue recogida por el Código General del Proceso, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos que fueron reglados por el Código General del Proceso. Lo primero es que se puede asistir personalmente, pueden hacerlo junto a su apoderado. Sin embargo, por virtud del Código General del Proceso, en el artículo 372 del Código, se establece que en caso de que las partes no se encuentren en el sitio donde va a realizarse la conciliación, podría hacer la conciliación con la facultad para disponer del derecho por parte de sus abogados. Ahora bien, estando en pandemia, las conciliaciones y las audiencias se están llevando a cabo de manera virtual, es decir, las conciliaciones se realizan al interior de la fase inicial o la etapa inicial, la audiencia inicial de los procesos. En la etapa inicial se lleva a cabo la conciliación. Esto quiere decir que se acude a través de cualquier mecanismo tecnológico, lo que ha hecho, según la experiencia que ya tenemos, ya llevamos un año con el mecanismo virtual, es que es casi inexistente, es muy poca la posibilidad que no asistan las partes a una audiencia de conciliación. Cuando no asisten, usualmente está el abogado. En mi experiencia, no se ha dejado de practicar ni una sola audiencia porque las partes no hayan acudido a la audiencia inicial. Digamos que se facilita muchísimo la asistencia de las partes al proceso, a la audiencia inicial y a la fase de conciliación con los mecanismos virtuales. Es decir, el límite o la posibilidad que se presentaba de no asistencia porque no tenían la posibilidad de asistir, por ejemplo, de otro país, pues ya quedó superado con los mecanismos virtuales. Ellos acuden finalmente, actualmente, a través de cualquier plataforma que se les permita asistir a la audiencia. Ahora bien, el poder asistir a las audiencias de conciliación implica un trabajo previo a la audiencia importante que antes no se llevaba a cabo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta las personas que estamos fungiendo como conciliadores, como jueces en los procesos. Es decir, no basta con señalar una fecha y una hora para llevar a cabo la práctica de una audiencia y esperar y conectarnos ese día, sino que se deben hacer unas pruebas de conectividad de forma anticipada. Que las partes se les debe guiar, la mayoría de las partes, los abogados se les debe guiar, se les debe explicar qué plataforma se va a utilizar, cómo deben instalar la plataforma, se debe tener una guía, pero esa guía no se lleva a cabo el día mismo de la audiencia de conciliación. Las pruebas de manera general se realizan el día anterior o 2 días antes, en los cuales se verifique la conectividad, se verifique dónde van a estar ubicadas las partes, los abogados, si el audio es bueno, si deben utilizar audífonos, que se les explica o se les informa dónde es mejor que puedan atender una audiencia de conciliación. Vemos que todo eso forma parte, como lo veremos más adelante, del éxito de una conciliación, de una buena conciliación y que finalmente el acuerdo que se pueda proponer pues tengan las partes la posibilidad de analizarlo, estudiarlo de manera calmada, porque están en un espacio en el cual pueden atender la audiencia o la conciliación de manera tranquila. Ahora bien, el Código General del Proceso prevé en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, recogido por el artículo 621 del Código General del Proceso, el requisito de procedibilidad. Y se establece que si la materia de que se trata es conciliable, la conciliación deberá presentarse como requisito de procedibilidad. Deberá intentarse antes de acudirse a la especialidad jurisdiccional en los procesos declarativos. Y dicha norma establece las excepciones. Esto es los procesos divisorios, los procesos de expropiación y aquellos donde se demande o sea obligatoria la citación de personas indeterminadas. En estricto, los procesos, por ejemplo, como las pertenencias, donde se convoca a personas indeterminadas, pues no se requiere el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. En los demás procesos sí, con excepción, por supuesto, de aquellos procesos en los cuales se esté solicitando la práctica de medidas cautelares, en los cuales se podrá acudir directamente al juez. ¿Cuáles son los asuntos conciliables? Son todos aquellos que sean susceptibles de transacción, de desistimiento y de conciliación. Por transigible se entiende entonces que las partes estén en la capacidad legal de celebrar acuerdos. Desistibles,
que las partes puedan renunciar a los derechos conferidos por la ley. Dicho de otra forma, se pueden conciliar los derechos inciertos y discutibles cuando los hechos no son claros, cuando la norma que los consagra resulta ambigua, cuando el nacimiento del derecho está supeditado al cumplimiento de un plazo o una condición. Por ejemplo, ciertos contratos de prestación de servicios donde el elemento de la subordinación debe ser probado o desvirtuado, o la indemnización por despido cuando el trabajador alega que fue injusto y el empleador niega el despido o el carácter injusto. Pero acá es muy importante entonces tener en cuenta cuáles son las excepciones, qué no se puede conciliar. No se pueden conciliar los derechos ciertos e indiscutibles o los derechos mínimos e intransigibles. Es decir, el derecho en sí mismo reconocido como derecho fundamental o por la ley no se puede conciliar. Lo que se puede conciliar eventualmente es la cuantificación de este derecho. Es decir, no se puede conciliar los derechos ciertos e indiscutibles, se pueden transar su cumplimiento, pero no su existencia, no son irrenunciables, no se puede realizar un acto conciliatorio sobre ellos, no se puede conciliar sobre salarios, vacaciones, cesantías, derechos pensionales o pensión de sobrevivencia. Sobre el derecho en sí mismo, lo que se puede conciliar es sobre la cuantificación de las vacaciones, sobre cuánto se va a pagar de prestaciones sociales, pero no el renunciar o el dejar de lado los derechos que están previstos en la ley. Asimismo, tampoco son conciliables los derechos mínimos, los derechos fundamentales y los intransigibles como el estado civil, personalísimos como el nombre, como la enajenación y constitución de gravámenes cuando se trata de inmuebles de incapaces o de menores. Esos son los derechos que no se pueden transigir. Se insiste el derecho, pero sí la cuantificación sería la forma de conciliarlos. Ahora bien, los conciliadores que actúan en derecho necesariamente son abogados. Cuando se trata de conciliaciones judiciales son los jueces. Y los principios de todo conciliador, ya sea un conciliador en equidad o un conciliador en derecho, ya sea una conciliación judicial o no extrajudicial, están en un marco de 4 características importantes. Esto es la neutralidad, que el conciliador debe ayudar y manifestarle a las partes, debe darles fórmulas eventualmente, pero sin tomar partido. Debe ser imparcial, no se debe inclinar por ninguna de las partes, debe pensar que ninguno tiene la razón necesariamente, sino que cada uno tiene su razón. Otro de los principios del conciliador es la confidencialidad, es el acto de silenciarse por parte del conciliador, responde a la confianza que depositan las partes en que se mantendrá en reserva lo discutido al interior de la audiencia sin que pueda usarlo en su contra, ni por las partes, ni de forma posterior en la sentencia. Y el cuarto principio de todo conciliador es la independencia, es decir, que debe tener autonomía frente a las partes, que no sea subordinado de alguna de ellas o que tenga un interés que beneficie a alguna de las partes. Las dimensiones del ser conciliador están dadas por la ética, la cognitiva, la afectiva, la estética y la comunicativa. La dimensión ética es aquella que nos da la posibilidad que las acciones o omisiones del conciliador puedan ser entendidas por las partes sin que vayan en contra de su ética. Esto se explica de manera más fácil y más sencilla con un ejemplo. Es difícil que una persona pueda actuar como conciliador y pueda tener paz o tranquilidad para llevar a cabo una audiencia de conciliación y pueda proponerle fórmulas de acuerdo a una de las partes o la posibilidad de transigir sus obligaciones si en su diario vivir o no da el ejemplo de tener un comportamiento, digamos que, de conciliador. Es decir, si, por ejemplo, al interior de una audiencia de conciliación, las partes ven que el conciliador, en este caso el juez, tiene un conflicto que no sabe resolver con sus compañeros de trabajo al momento de iniciar la audiencia, es irascible, no sabe resolver conflictos difíciles, muy difíciles desde el punto de vista ético, y finalmente va a ser cuestionable que pueda llevar a las partes a una buena conciliación si él mismo no tiene la posibilidad o no tiene las herramientas para poder resolver esos dilemas que se le presentan día a día. Esto es lo que se entiende como la dimensión ética, que sea
uno solo el comportamiento del conciliador en su diario vivir, en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal, con lo que está realizando al interior de una audiencia de conciliación. Esto es llevando a cabo, convocando a las partes a una conciliación, motivándolas a una conciliación, dejando atrás sus desavenencias y que puedan llegar a la solución de un conflicto, si él mismo no tiene las herramientas para resolver su cotidianidad, tanto como profesional o como personal. La otra dimensión del conciliador es la parte cognitiva. Esto está dado por el conocimiento, la habilidad, la actitud. Debe ser constantemente poner en orden los pensamientos del conciliador, trabajar en la consistencia mental, ver lo que otros no ven, debe saber leer entre líneas lo que las partes le están dando o presentando, debe desarrollar capacidad de análisis para evaluar las diferentes variables que identifican las relaciones interpersonales. Asimismo, hay una dimensión afectiva, es el punto de encuentro entre los sentimientos y la parte intelectual. Se debe escuchar con la cabeza, pero se debe dejar hablar al corazón, como lo dice la frase que está en la diapositiva. Se debe desarrollar una empatía y en su momento se debe desarrollar fortaleza o firmeza, y si se advierte algún tipo de agresión, pues se debe poner un alto. Digamos que en la dimensión afectiva es cómo se desarrolla al interior de la audiencia de conciliación el conciliador, cómo lleva a las partes a un acuerdo, dándoles tiempos y dándoles pautas a las partes que están involucradas para que puedan exponer sus propuestas y puedan llegar a un acuerdo. Hay una dimensión comunicativa, y acá es muy importante hacer énfasis en la forma de comunicarnos, que no solamente es el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal y las emociones. Hay una fórmula que está dada y reafirmada por una investigación que se realizó del 55-38-7. Y lo que se explica en esta etapa es la técnica que el lenguaje corporal, lo que nos enseña es que el lenguaje corporal corresponde al 55% de nuestra comunicación, que es el lenguaje no verbal, que corresponde a las señales y gestos. El 38% está dado por las emociones, el cual manifestamos a través de nuestro tono de voz, nuestro timbre, nuestra tonalidad, y el lenguaje verbal finalmente solamente está dado por un 7%, que es lo que finalmente decimos. Es decir, el componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales o emocionales. Esto es muy importante al interior de una audiencia de conciliación, porque finalmente lo que hace es transmitir todos los aspectos que estamos viendo del conciliador, que es la imparcialidad, y el poderle darle confianza a las partes para que puedan presentar sus fórmulas, sus arreglos, y sin que esto se considere que es un prejuzgamiento y que puedan finalmente llegar a un acuerdo. Hay una dimensión estética, y esto se refiere no solamente a la forma en que nos vemos, sino cómo nos comportamos. Lo cierto es que como nos ven, nos juzgan, pero no solamente por las palabras que utilizamos, sino cómo nos expresamos. No solamente se trata entonces del vestuario, sino meternos en el papel de conciliadores. De verdad, que se note el interés o la motivación que tenga un juez o un conciliador en que las partes puedan llegar a un acuerdo. Es esa empatía que se manifiesta no solamente con las palabras o con el ánimo o con la convocatoria conciliar, sino que las partes realmente tengan la posibilidad de encontrar una persona que los está escuchando y que se interesa en su conflicto, y que desde el punto de vista humano, con sus conocimientos, adicionalmente como conciliador, les puede llevar de la mano a que puedan tener un acuerdo. Bien. Vamos a abordar entonces ahora las obligaciones que tiene un conciliador. Están dadas por el artículo 8 de la Ley 640 del 2001. Las obligaciones del conciliador las vamos a ver de manera general y rápida. La primera obligación del conciliador es citar a las partes. Esto está previsto en la Ley 640 de 2001. El término de oportunidad está prevista. En la citación pues se deberá comunicar a las partes. Estas obligaciones y el citar a las partes
Cuando se trata de una conciliación extra procesal, extrajudicial, pues se debe cumplir con los precisos requerimientos que está dado por la ley 640. Sin embargo, cuando se trata de una citación judicial, pues se da en los precisos términos del Código General del Proceso. Esto es cuando se convoca a la audiencia inicial. Las siguientes obligaciones del conciliador es hacer concurrir a quienes en su criterio deben asistir a la audiencia. Se debe ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación. Se debe motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos que estén tratados en la audiencia. Y aquí es muy importante hacer énfasis en lo previsto en el artículo 18 del decreto 1818 de 1998, y es que el conciliador interrogará a las partes para determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan. Lo cierto es que la práctica sí nos indica que cuando se trata de una conciliación, no basta con que las partes expongan necesariamente cómo presentan su caso. Claramente, cuando ya llegamos a una audiencia de conciliación, desde el punto de vista judicial, ya tenemos pleno conocimiento de la existencia del conflicto y de los matices de manera general cómo se presentó el conflicto. Como quiera que hay una demanda, hay unos hechos, una solicitud de pruebas, usualmente se aportan pruebas con la demanda, asimismo hay una contestación de la demanda en la cual se presentaron unas excepciones, también se relacionaron unas pruebas, pero lo cierto es que aunque se tenga todo este conocimiento, es un conocimiento técnico, jurídico, del que usualmente pone en conocimiento el abogado al juzgador, pero quienes saben realmente qué es lo que está presentándose o el conflicto son las partes. Usualmente, a menos de que el problema sea estrictamente jurídico, están involucrados otros aspectos. Es decir, el problema jurídico muchas veces no es lo más importante cuando vamos a abordar una conciliación. Son problemas familiares, problemas personales, que son los que se tienen que enfrentar y que finalmente tiene que detectar y reconocer el conciliador. Por eso es importante el interrogar a las partes, tomar nota, llevar una relación de cuál es finalmente la situación que se está presentando entre las partes que están en el conflicto y en el proceso. Se debe formular entonces, luego de escucharlos, luego de que ellos se les incentiva para que presenten fórmulas de arreglo, pues unas propuestas por parte del juez. Eso finalmente lo da es la experiencia que cada juzgador tiene. Con el paso del tiempo vamos viendo y vamos acrecentando nuestro conocimiento de cómo abordar las conciliaciones. Se debe, asimismo, una vez se llegue a un acuerdo, entonces levantar el acta de la audiencia de conciliación y en caso de los centros de conciliación, registrar el acta de la audiencia de conciliación. Esos son como de manera general las obligaciones que están regladas por la norma respecto de las audiencias de conciliación. Ahora bien, hay un aspecto estrictamente jurídico, que es la suspensión de la prescripción o la caducidad, que está arreglado por el artículo 21 de la ley 640 de 2001, el cual dispone que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende los términos de prescripción o de caducidad. De esta manera, lo cierto es que no se suprime el tiempo recorrido, sino que lo que ocurre es que se paraliza hasta que se resuelve el conflicto, se registra el acta de conciliación o se expida la constancia en los casos pertinentes o venza el lapso de los 3 meses que prevé la norma. Ese aspecto es fundamental y lo que se debe tener en cuenta de manera jurídica y se abordará en el análisis de la ruta de la conciliación es que se suspende pues, el término previsto para la prescripción o la caducidad por la solicitud de o la presentación de la solicitud de la conciliación extrajudicial. Esto es de manera de la conciliación extrajudicial. Ahora bien, en punto de la ruta de conciliación, advertimos que hay 7 aspectos importantes que debe tener en cuenta todo conciliador al momento de llevar a cabo su fase de conciliación. Esta es la planeación, el contacto, el contexto, la definición del conflicto, la parte interactiva, el diseño del acuerdo y el cierre de la conciliación. La planeación es la parte más importante de la fase de conciliación. Los jueces tenemos la posibilidad de llevar la conciliación con un conocimiento que usualmente no tienen los conciliadores que, por ejemplo, vayan a conciliar en equidad o de manera extrajudicial. Si bien es cierto, se presentan unas solicitudes, pues no se conoce todo, digamos, no se conoce la totalidad
de la situación, como quiera que en las conciliaciones extrajudiciales basta una solicitud de conciliación y que se notifique o que se convoque a la contraparte. En las conciliaciones en equidad o que se surten ante los jueces de paz, usualmente son las dos partes quienes convocan y quienes le dan la competencia al juez para que efectivamente lleve a cabo la conciliación. Vemos que en estos casos el juez de paz eventualmente tiene conocimiento pleno del caso de la situación, pero cuando se trata de la solicitud de requisito de procedibilidad o conciliación extrajudicial, basta con que esté la solicitud, es decir, quien va a realizar la conciliación solo tiene conocimiento o los hechos vistos desde un punto de vista, y eso es de la parte que hace la solicitud. En cambio, en las conciliaciones judiciales, pues nosotros los jueces sí tenemos, digamos, todo el marco. En la parte de postulación ya se llevó a cabo la presentación de la demanda, la contestación, las excepciones, y tenemos, digamos, que un conocimiento más amplio para poder abordar la conciliación. Sin embargo, como lo veremos más adelante, el juez tiene la posibilidad, entonces, como lo decíamos, de interrogar a las partes para absolver dudas, para saber realmente cuál es el conflicto. En la fase de planeación, entonces, no solamente está el estudio del caso, sino las notificaciones, debe llevar a cabo una logística para determinar dónde se va a llevar a cabo la audiencia, si la audiencia es virtual, si la audiencia es presencial, y en este punto hago énfasis en lo que ya se precisaba, y es decir, es el señalar que se debe hacer unas pruebas de conectividad de manera virtual, o se debe determinar dónde están las partes. No debe haber temor en preguntarle a las partes e indagarles tanto por cada una de las personas que nos apoyan a nosotros en nuestra labor. Digamos que la labor de cada equipo, de cada juzgado es fundamental, porque no basta con que el juez esté un día a una hora para llevar a cabo una audiencia, dentro de la cual está la fase de conciliación, sino que es toda esa labor y ese trabajo inmenso que realizan cada una de las personas colaboradoras de un juzgado en convocar, en contactar a las partes, en guiarlas, en decirles cómo bajar la aplicación, cómo instalarla, cómo deben hablar, a qué distancia deben estar de la cámara, qué tono de voz utilizar, dónde ubicarse en su recinto, en su residencia. Digamos que toda esa labor es fundamental, que lleva mucho tiempo, pero de eso depende el éxito finalmente de la conciliación. Esa es la preparación. De la logística. Asimismo, tiene que haber una preparación del conciliador. El conciliador tiene que tener buen ánimo, buena actitud físicamente y emocionalmente. Es muy difícil que se lleve a cabo una buena conciliación si un conciliador no está dispuesto físicamente, si se encuentra con algún tipo de preocupación, si tiene un hijo enfermo o hay algo que lo preocupa. En esos casos, digamos, se trata de una conciliación. Lo mejor es comunicárselo a las partes y eventualmente reprogramar o programar otra situación. Lo mismo ocurre con las partes. Hay que preguntarles, hay que indagarles si están en la situación y tienen la disponibilidad emocional y física para conciliar. Entonces, porque de eso depende finalmente que se pueda llegar a un acuerdo y se pueda conciliar. La siguiente etapa es la fase del contacto, donde se presentan las partes, donde se presenta el conciliador, donde el conciliador manifiesta cuáles son las expectativas respecto a la conciliación y les da unos lineamientos y unas guías a las partes. Luego hay unas recomendaciones a los abogados, donde se les pone de presente que ellos no son los protagonistas de las conciliaciones, sino que son las partes quienes son los que van a decidir, y eventualmente se puede solicitar o se pueden hacer audiencias privadas con alguna de las partes. Digamos que eso queda muy al libre albedrío de cada juzgador, porque se puede hablar con una parte, preferiblemente que esté presente el abogado y en aras de garantizar el debido proceso y que no haya cuestionamientos respecto de la parcialidad o imparcialidad del juez. Se les pone presente las reglas de juego y se entra a definir el conflicto. En este punto se insiste, se hace énfasis entonces en cómo se debe el conciliador preguntarle, indagarle a las partes sobre el real motivo de las desavenencias o del conflicto. No necesariamente los problemas son jurídicos, aunque nosotros resolvemos en derecho y fallamos en derecho, la mayoría de los casos que llegan no siempre tienen un trasfondo jurídico, sino que es porque tienen problemas personales. Es muy importante entonces para efectos llevar a cabo una conciliación, contemplar estos aspectos y dejar de un lado muchas veces el problema jurídico. Luego viene la etapa del diálogo,
en donde se pueden realizar entonces las reuniones privadas o eventualmente se puede suspender las conciliaciones o las audiencias de conciliación para darles un tiempo a las partes para que retomen, que tengan la posibilidad de hablar con personas de pronto ajenas al proceso, que puedan hablar en privado con sus abogados, hablar con sus copartes o codemandados de manera privada. Eso lo podemos hacer facilitando entonces que se llegue a una fórmula, a un acuerdo. Finalmente se realizará un acuerdo. El diseño de acuerdo es muy importante tener en cuenta que se deben cumplir unos requisitos específicos y la estructura de redacción del acta de conciliación está pues por el artículo primero de la ley 640/2001. En tratándose de la redacción del acta de conciliación, por favor, digamos que uno de los aspectos fundamentales que siempre tenemos que tener en cuenta es que cuando se tratan de conciliaciones judiciales, las conciliaciones y las transacciones que aprueben los jueces, en caso de incumplimiento, tenemos la competencia del cumplimiento de estas decisiones. Entonces, es muy importante cómo quede redactada finalmente una conciliación, un acuerdo conciliatorio, y digamos que una de las fórmulas que es como un tip que se da siempre en momentos de llevar a cabo charlas sobre conciliación o conferencias sobre conciliación es que quede redactado de manera tal que preste mérito ejecutivo, porque si bien es cierto la norma nos dice que presta mérito ejecutivo el acta de conciliación, el que preste mérito ejecutivo depende de cómo queden consignadas las obligaciones en el acta. Es decir, que se sepa quién se obliga, a qué se obliga, cuándo se obliga, cómo se obliga y que en caso de incumplimiento, qué se va a realizar o cuál será la sanción. Es muy importante definir todos estos aspectos. En caso de incumplimiento, deberá prestar mérito ejecutivo y pues que el juez pueda realmente considerar que hay un título ejecutivo y que pueda librar una orden de pago o una orden finalmente, un mandamiento ejecutivo para el cumplimiento de las decisiones que quedan consignadas y que se hayan incumplido. Bueno, llegamos al cierre, creo cumplir con el tiempo. Esto es de manera general lo que se está llevando a cabo en la fase de conciliación y lo más importante entonces al momento de decir que la conciliación es el camino más fácil para conseguir que las partes salgan agradadas en un proceso judicial. Beneficia no solamente a las partes, como quiera que sienten que no se tomó una decisión por un ajeno que no sabe la realidad de su situación, sino que son ellas las que toman las decisiones con el conocimiento pleno de lo que ha ocurrido en su situación. Y lo que hace esto finalmente también es la reconstrucción de un tejido social, el que las partes puedan tener cada día más herramientas para una conciliación, que los conciliadores seamos buenos conciliadores y involucremos a las partes y los guiemos y mejoremos toda la paz social que implica el que se pueda resolver conflictos sin la decisión de un juez y una sentencia, una inconformidad con una sentencia, una segunda instancia, permite finalmente el que las partes queden contentas y queden agradadas con una justicia y que consideren que se está haciendo justicia más allá de que haya una sentencia. Muchísimas gracias y doy la palabra a la doctora Mónica Cuellar. Muchísimas gracias, doctora Claudia, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora, ¿cómo proceder al finalizar la conciliación cuando no se realizó de forma presencial, sino se realizó virtualmente? Gracias, doctora Mónica. Digamos que cuando se realizaba presencialmente, ya el Código General del Proceso nos definía que las actas de conciliación no requerían que fueran firmadas por los asistentes, bastaba la firma del juez y bastaba la constancia del acuerdo conciliatorio. Pues hoy en día, digamos que no ha cambiado mayormente. Las conciliaciones que se lleven a cabo de manera virtual quedan grabadas, pero recuerden, no se graba la conciliación, sino que se graba el acuerdo conciliatorio. Si es la fase de conciliación, es la fase de postulación, de información de los hechos, pues no se graba. Pero si se llega a un acuerdo conciliatorio, esa etapa de acuerdo conciliatorio lo que se hace es grabarse, queda grabado en un medio digital, en una plataforma, y ese es el documento, finalmente el documento que es un video,
con audio, donde estará consignada la conciliación, y se hace un acta de conciliación, un acta donde queda registrado eventualmente un pequeño resumen y que será firmado seguramente electrónicamente por el juez correspondiente. Digamos que la modificación es que todo queda consignado digitalmente y no en documentos escritos o físicos como ocurría de manera presencial. Siguiente pregunta, doctora. ¿Es necesario que el apoderado o las partes firmen el acta en conciliaciones judiciales? Es muy importante esta pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Digamos que la experiencia nos indica, cuando se trata de conciliaciones judiciales, basta, como dice el Código General del Proceso, que el acta la firme el juez, no se requiere que lo firmen las demás partes. Sin embargo, en la práctica, cuando son conciliaciones extrajudiciales o conciliaciones que llevan a cabo, por ejemplo, los jueces de paz, a veces ocurre, cuando son presenciales, es que no, las partes a veces concilian, pero cuando ya van a firmar el acta, no la firman. Entonces ahí sí es muy importante tener en cuenta que cuando una conciliación se lleva a cabo, la conciliación, o sea, no se ha conciliado hasta cuando no se haya conciliado. Es decir, si una parte manifiesta su intención de conciliar de alguna manera, y esto va a quedar consignado no en una grabación, no en un video, no en un audio, sino en un documento, y esta parte manifiesta que no va a firmar, pues simplemente si no firma eventualmente, pues es que no ha conciliado. Entonces, es muy importante tener en cuenta como el escenario donde se está llevando a cabo la conciliación para determinar con qué concluye o cómo finalmente se sabe que sí se concilió o no. Última pregunta, doctora. ¿Se puede ordenar el retiro de los abogados para procurar que las partes concilien sin ellos? Sí se puede. Se puede solicitar. Esto no es usual que ocurra. Usualmente los abogados son, digamos, tienen la intención de ayudar a las partes, porque esa finalmente es la labor de un abogado, que puedan resolver su conflicto. Pero a veces hay abogados que finalmente no están tan comprometidos y se puede solicitar. Ahora bien, no es aconsejable, porque en últimas, sí o sí, siempre debemos garantizar el debido proceso. Es decir, eventualmente se puede manifestar o se puede cuestionar la conducta de un juez. En ese orden de ideas, yo creo que lo más apropiado sería, antes que solicitar que un abogado se retire de una audiencia de conciliación, más bien convocarlo para que ayude a las partes, para que entre todos se pueda encontrar una solución efectiva. Muchas gracias, doctora, y un agradecimiento especial a la doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares por su excelente, pertinente y ponderada explicación acerca de los efectos que se derivan de la utilización de la conciliación como mecanismo predilecto para la resolución de conflictos en situaciones adversas como la que enfrentamos en esta sociedad actualmente, indicando que los recursos de la Administración de Justicia se ven optimizados en uso de los medios tecnológicos, pues logran impactar en el tejido social, como usted bien lo dijo, doctora, profundamente para la reconstrucción de la comunidad de una forma saludable y ventajosa en momentos de crisis. De nuevo, nuestros agradecimientos. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.